Hola, bienvenidos a mi canal, soy Juan, pero también me puedes llamar Filo y les cuento que empecé una tarea titánica de leer los 100 mejores libros del siglo XXI según el New York Times. Hoy les traigo la reseña del libro número 98, Bel Canto, de Ann Patchett. Primero les comentaré que la reseña en general voy a procurar que no tenga muchos spoilers o spoilers muy importantes realmente, y voy a dividir esta reseña análisis primero hablándoles un poco acerca de la trama, luego contándoles acerca de los referentes que puedo encontrar a la novela, hablarles acerca de los personajes, de los temas generales que trata, y por último haré una especie de análisis y sobre todo una crítica, porque me parece muy importante hacer una crítica a este libro. Así que empecemos. En un país de Latinoamérica que no se dice exactamente cuál es, hay una fiesta de cumpleaños del señor Hokusawa. Hokusawa es el director de la empresa de tecnología más grande de Japón, que en ese momento ha sido invitado por la embajada de Japón para que vaya a este país a celebrar su cumpleaños. En medio de esta fiesta, para asegurar que el señor Hokusawa llegaba a la fiesta, contrataron a Roxanne Coss, que es una cantante de ópera y, por decirlo así, es esta especie de artista admirada, una especie de amor platónico que tiene el director de la empresa, que tiene el señor Hokusawa. Y de un momento para otro, en medio de la fiesta, se apagan las luces, y cuando se vuelven a prender, hay 15 o 20 personas con pistolas apuntándoles, que los acaban de tomar de rehenes. Y en medio de la toma, que dura semanas, dura más de 100 días, los presentes, tanto del grupo guerrillero como los invitados a la fiesta, aprenden a convivir, teniendo como punto de conexión entre todos, que vienen de diferentes países, a Gen o Jen, que es un traductor, que es el traductor del señor Hokusawa, pero además tiene conocimiento en decenas de lenguas: ruso, griego, sueco, español, japonés, claramente. Puede hablar muchas lenguas distintas y por eso se convierte en este punto de conexión. Así que la pregunta principal del libro es: ¿qué se puede hacer cuando la vida se detiene? Bueno, algunos de los referentes que puedo encontrar son, primero, El Ángel Exterminador, que es esta película de Luis Buñuel, donde la trama básicamente es que hay una fiesta también de clase alta, donde las personas que asisten a la fiesta no pueden salir de la casa o de la mansión. No pueden salir. No les voy a decir muchísimo más acerca de la trama, es una película muy interesante. Y tal vez otro referente que puedo encontrar en términos de la trama es un cuento de Julio Cortázar que se llama Autopista del Sur, que básicamente se trata de un atasco que dura tanto tiempo que las personas dentro del atasco tienen que formar una especie de pequeña sociedad, o se empiezan a formar conexiones. Justamente este es un libro acerca de las conexiones. Bueno, hablamos acerca de los personajes. Ya hice un pequeño spoiler sobre los personajes, pero se los comento otra vez. Está Roxanne Coss, que es la cantante de ópera, y es tal vez el personaje cuya situación emocional varía más a lo largo del libro, que pasa del aburrimiento a la nostalgia, del reproche a la melancolía, de la ira a una especie de amor. El señor Hosokawa, que es el presidente de la tecnológica japonesa, y es un amante de la ópera desde pequeño y siente una atracción inevitable frente a la ópera y también de cierta manera frente a Roxanne, y también se siente culpable por todo lo que está sucediendo. También está Gen Watanabe, que es el traductor oficial del señor Hosokawa, y pues también hay algunos personajes secundarios dentro de la fiesta. La razón por la que deciden tomar la fiesta es porque esperan que el presidente esté allí, pero en verdad el presidente no está porque decide quedarse viendo su telenovela favorita, o bueno, eso es lo que nos cuentan.
Hablemos un poco también acerca de los rehenes, porque hay un par de rehenes que, bueno, sobre todo hay un rehén que resulta ser muy importante, que es el padre Arguedas. El padre Arguedas es una persona que justamente por su amor a la ópera también termina siendo invitada a la fiesta. Sin embargo, en algún momento tiene la oportunidad de salir. Algunos rehenes que salen, él decide no salir, decide quedarse. Y a partir de ahí también se vuelve una especie de apoyo emocional para las personas que están dentro de este grupo. Y también hay algunos personajes del grupo guerrillero, porque el grupo guerrillero pues está dividido en dos partes. Están los adultos, por así decirlo, que son los generales, tal vez son los más adultos, aunque siguen siendo jóvenes. Y por otro lado están los más pequeños, que son los soldados, que son prácticamente niños, tienen 13, 14, 15 años. Ann Patchett los describe como inexpertos, como un grupo que toma malas decisiones todo el tiempo, que no tienen ningún tipo de rumbo ideológico. Y ya seguramente en algún momento hablaremos de esto más adelante, pero tal vez es el personaje que más destaca es Carmen, que es una de las dos únicas mujeres que hace parte del grupo guerrillero, y es una joven que también está interesada por la música, por aprender español, y también termina interesándose de cierta manera, formando conexiones con los rehenes. Dentro de los temas que quiero destacar está el amor platónico, el amor irrealizable, el amor lejano, el amor puro, como por ejemplo el amor que tiene Dante por Beatriz. Es un muy buen ejemplo del tipo de amor que estamos viendo aquí, una especie de amor contemplativo, y que tanto ese amor contemplativo en una situación tensionante puede romper o puede ir más allá y puede volverse un amor real, concreto. También está el amor por el arte, y es una especie de amor que puede mover montañas, que puede traspasar el lenguaje, que puede generar conexiones por encima de la incapacidad que tienen de comunicarse. Es un amor que se puede construir a través de las limitaciones. Y justamente, tal vez el último tema es el poder del arte. El poder del arte como una forma de cohesión, de conexión, también como una forma de catarsis, que también lo hablaré un poco más adelante. Pero digamos que esa idea del arte como un elemento que tiene una capacidad que va por encima incluso de cualquier situación, a pesar de lo difícil que sea. Bueno, es el otro tema que tratan. Hablemos de, ahora sí, las críticas y el análisis, que tal vez es lo más interesante que les puedo traer el día de hoy. Y les adelanto que el libro no está mal escrito, es muy fácil de leer y en verdad es corto. Sin embargo, se me hace muy, muy, muy problemático por algunas razones que ya les voy a contar. Aparte de eso, les quiero decir, tengo un par de referentes bibliográficos que los voy a dejar aquí y también en la descripción para que lo sepan. Jean Marcus Delgado, que habla acerca de civilización y barbarie en este libro. Y bueno, ya les contaré también Vera Alexander, que habla acerca de la representación de la música en este libro. Y bueno, primero quiero hablar con los temas que me parecen interesantes, bien logrados, tal vez los que me pueden generar un análisis en un sentido positivo, y luego ya iremos al resto. El libro tiene una capacidad de expresar la relación del artista y el espectador o el oyente, en este caso porque estamos hablando 100% de ópera, con el arte. Y define muy bien ambos agentes en el proceso del arte, y procura todo el tiempo describir la experiencia estética que se vuelve sublime, que es conmovedora en un sentido que traspasa cualquier experiencia convencional. Pues bueno, busca de varias maneras expresar justamente esto, que el arte, bueno, la ópera, cuando
cuando cantan se quedan completamente perplejos o les cambia completamente la vida o no pueden dejar de mirar a la otra persona o cambian incluso de parecer o de creencias a través del arte. Eso es algo que se expresa durante todo el libro, la verdad. Pero además el arte tiene una especie de función sanadora, como un fármaco, ¿no? Una capacidad de restablecer ánimos, de superar dificultades, de unir en medio de la adversidad. Y esto sucede en puntos específicos de la novela, pero sobre todo a partir de la segunda mitad, diría yo, que hay un giro, sucede algo y como que la música se vuelve un punto aún más central dentro de la novela. Es una obra completamente romántica y varias de las críticas que he leído es que el amor que surge en este espacio se vuelve inverosímil. Y frente a eso yo diría que igual el amor en todo sentido es inverosímil, ¿no? Es un elemento que es increíble que suceda. Si no es el orden normal de las cosas. Sobre todo, sin embargo, sí creo que hay una crítica muy válida y es que hay una especie de epílogo, hay un capítulo final y en ese epílogo el amor que surge no tiene lógica dentro del contexto del libro, no tiene nada que ver con lo que había pasado anteriormente. Creo que es el segundo libro de esta lista donde hay un final adicional, una especie de epílogo que no aporta mucho, procura cerrar historias, pero en verdad lo que hace es adelantarse y hacer algo que los personajes no va con la lógica de los personajes. Ahora sí, hablemos tal vez del punto más problemático del libro. Y es que el punto más problemático es la forma en la que describe al grupo guerrillero y la forma en la que describe a todos los personajes latinoamericanos. Hay una extraña manera de hacerlos ver como salvajes, como seres, entre comillas, involucionados, como seres que no han progresado, que están en una etapa anterior. Por ejemplo, tengo varios ejemplos aquí, tengo incluso citas, pero les voy a dar algunos. Por ejemplo, en algún momento se dice que el grupo guerrillero, en específico los generales, sí habían visto antes un televisor, pero que no lo habían visto desde hace años que se internaron en la selva. Como si estar dentro de la selva les eliminara el contacto con el mundo exterior. Y esto genera un problema de trama enorme, y es: si el grupo guerrillero no tiene ninguna manera de comunicarse con el exterior, ninguna, tanto que no pueden conocer un televisor en los años 90, porque esta historia está planteada en los años 90. Entonces, ¿cómo saben qué está pasando? ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? ¿Cómo planearon todo el secuestro? No tiene realmente mucho sentido esta forma de mostrar a los guerrilleros, que además se dedica varias veces a decir que son indígenas, de mostrar a estas personas indígenas como personas ignorantes o que están viviendo una realidad completamente paralela, que es este mito también del salvaje, ¿no? Y cuando uno plantea esto frente a la historia de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, uno se da cuenta que los movimientos guerrilleros se conforman por campesinos, por indígenas, que muchas veces también hacen parte ideólogos, personas que vienen de procesos de educación, incluso hay curas que forman parte de los grupos guerrilleros. Así que digamos que es una sociedad mucho más compleja que lo que nos pinta Ann Patchett. Pero tal vez sea apenas la superficie del problema que tiene el libro. Y es que llega al punto en el que incluso nunca se conocen las razones políticas por las que está actuando el grupo. Nunca se sabe cuáles son sus motivaciones, simplemente están ahí, ya está. Siempre tienen un pliego de cargos
en el que procuran que sus compañeros salgan de la cárcel, y ese digamos que es la razón por la cual sucede el secuestro, pero nunca se sabe ideológicamente en qué punto están o cuál es la razón por la que actúan como un grupo guerrillero. Y esta visión de los guerrilleros como salvajes también se traduce en la forma en la que la ópera se convierte en una especie de símbolo universal de la belleza que los conmueve a todos, a pesar de ser latinoamericanos. Por ejemplo, les voy a leer un pasaje pequeño. Dice: la habían oído cantar mientras esperaban acurrucados en los conductos del aire acondicionado. Cada uno tenía una tarea a instrucciones muy específicas. Había que cortar las luces tras la sexta canción, ya que nadie les había explicado nunca el concepto de un bis. Tampoco les había explicado a nadie lo que era la ópera, o lo que significaba cantar más allá de ese canto informal que cada uno susurra distraídamente mientras se acarrea leña o saca agua del pozo. Como si el canto no fuera parte de las tradiciones indígenas, como si el único canto válido fuera la ópera y las tradiciones de Occidente. ¿En serio me están diciendo que las culturas indígenas no entienden de música? ¿Que no tienen su propia estructura o cosmovisión de la música dentro de sus culturas? ¿Que tiene que venir una cantante de ópera para que ellos entiendan lo que significa la belleza? O por ejemplo, hay un pasaje más adelante que es, por el contrario, la visión de cómo en verdad no toda la música es música universal. O no toda la música cumple ese papel de belleza absoluta. Y también les leo este pasaje. El vicepresidente tenía un equipo de música, pero sus gustos parecían limitarse a la música local. Todos sus CDs eran de bandas que tocaban silbatos y tambores primitivos. Esta música le causaba dolor de cabeza al señor Hosokawa. A los generales, por el contrario, les servía de inspiración y se negaban a exigir nuevos discos. La pregunta que surge es: ¿por qué la ópera es una música universal, mientras que la música local, y en específico claramente está hablando de los ritmos andinos, parece inentendible para cualquiera que no sea nativo? Esta visión negativa de los países latinoamericanos es latente todo el tiempo dentro de la novela. Por ejemplo, uno de los rehenes es el vicepresidente de la nación. Y claro, es él el que da un comentario machista y en el que asume que las mujeres saben cocinar. O por ejemplo, uno de los generales o de los líderes guerrilleros quiere aprender de los extranjeros a jugar ajedrez. Bueno, quiere jugar ajedrez con alguno de los extranjeros porque claro, juega pero sabe muy poco, en verdad quiere aprender de ellos. Lo mismo pasa con uno de los captores que quiere aprender a cantar, o con una de las captoras que quiere aprender de música. Digamos que siempre son los europeos los que se presentan como los que tienen el conocimiento, los que tienen el saber. Mientras tanto, los latinoamericanos son salvajes e ignorantes y tienen que aprender de los europeos y de los americanos y del primer mundo. Y aquí viene tal vez la forma en la que puedo condensar esta crítica, y es que nunca nombra el país del que se está hablando, a pesar de que sabemos que está hablando de Perú. Incluso ella lo dice en varias entrevistas, en repetidas entrevistas. Y siento que utiliza un país al azar justamente para evitar las controversias y no decir: es que este es un país real. Porque si quiere hablar acerca de una toma de rehenes que sucedió y quiere generar ficción a través de ella, porque no dice si es una toma real que sucedió, sino que se tiene que inventar el país, se tiene que inventar el grupo guerrillero, porque quiere utilizar esos estereotipos sin que se le acuse en específico de estar hablando mal de un país.
Así que creo que esa es la crítica más importante que podría hacer el libro. Es un libro fácil de leer. Si les gustan los libros que tienen romance, es un libro que les puede gustar. Sin embargo, si tienen este enfoque de análisis donde se dan cuenta que el libro trata de una manera contraria, disímil, diferente a los latinoamericanos, sobre todo a los guerrilleros, que en este caso son a los indígenas, y por otro lado a los civilizados, a los europeos que se encuentran dentro de la fiesta. Digamos que ese desnivel o esa forma injusta y discriminatoria de tratar a un grupo y otro hace que para mí el libro pierda muchísimo más en las complicaciones que tiene que en lo que me puede agregar respecto a la historia que nos quiere contar, respecto a las relaciones que se forman internamente. Sin embargo, si les ha interesado el libro, les recomiendo que lo lean, y si ya lo leyeron, me encantaría que dejaran en comentarios qué piensan al respecto. Recuerden que estoy subiendo este tipo de videos con un análisis bastante grande cada semana, y espero estar subiendo además otros videos donde voy a estar hablando acerca de temas relacionados al arte, a la creatividad, a ideas y reflexiones filosóficas que me interesan mucho. Muchísimas veces van a estar relacionadas o basadas en textos que voy encontrando, que me van interesando, que voy leyendo y que les traigo a ustedes. Así que si les interesa, suscríbanse. Si les gustó, dejen un comentario, dejen una manita arriba y nos vemos en el siguiente video.